¿Sí? Bien. Vamos a esperar a los que están tomando agua. Un minutito. Le pido disponga su corazón, su mente. Si puede, ponga en modo avión. Estamos por iniciar el vuelo a la palabra del Señor. Ponga en modo avión para que... ¿Sí sabe usted por qué se inventó el modo avión en los teléfonos? ¿No sabe usted? Bien, si usted ha volado alguna vez en avión, se habrá dado cuenta que de las primeras instrucciones que le dan, de hecho es una grabación que traen la mayoría de los aviones, es ponga su celular en modo avión. Incluso cuando usted aterriza ya, el piloto le dice que ya puede quitar el modo avión, que ya puede usar sus aparatos. Y esto tiene que ver con que la información que usted transmite a través de sus aparatos, de su teléfono celular, sus tablets, su computadora, puede interferir con la comunicación del avión. Yo soy fanático de los programas de como Mayday, catástrofes aéreas, o ese tipo de programas, y me encanta subirme a los aviones, y cuando vas en los aviones vas pensando en todas las cosas que pueden suceder, ¿no? Pero me gusta mucho porque se me hace sumamente interesante cómo van dilucidando. Y estaba viendo uno que fue el jueves, no me podía dormir, y bueno, estaba un programa y empecé a verlo, y lo que concluyeron que fue la causa, fue en Nepal este accidente, fue las instrucciones de la hoja. El piloto se equivocó en la altitud. ¿Usted sabe dónde está Nepal? ¿Tiene idea dónde está Nepal? Es un país en Asia. ¿Ha escuchado usted acerca del monte Everest? Sí, el monte más alto del mundo es el monte Everest, que precisamente se encuentra en el Himalaya, que está en Nepal. Entonces Nepal es muy difícil poder aterrizar en Nepal por la altura de las montañas. Un error en la altitud te puede llevar a lo que le pasó a este vuelo. Y después de tantas investigaciones, concluyeron que la causa del accidente fue que el avión no tenía un clip donde poner la hoja de vuelo. Entonces tenía un clip acá a la izquierda del piloto, pero el piloto no podía, o sea, era muy complicado estar viendo y estar conduciendo el avión. Entonces lo que hacían los pilotos, agarraban la hoja y veían las instrucciones del vuelo así. Entonces con su dedo pulgar tapó una información básica que lo llevó a estar unos metros más abajo de lo que debería de estar. Y entonces pegó justo en la cúspide de una montaña que pudo haber evitado si no hubiese tapado la información con su dedo. Fue la única causa probable que encontraron. A partir de ahí obligaron a todas las naves que de ese tipo, que era un Airbus, que tuvieran un clip para poner la hoja de vuelo en el timón de la aviación. Y es increíble cómo de hecho es más seguro viajar en avión que viajar en auto. Mueren más personas en auto que las que mueren en avión. Es una industria sumamente segura. Por eso cuando a usted le dicen ponga su celular en modo avión, no lo están diciendo por fastidiarle la vida, porque ha habido casos donde la información de los celulares interfiere con la comunicación del avión y del avión con tierra. Entonces ahora me toca hacerlo. Usted ponga su celular en modo avión, porque muy probablemente la comunicación que llegue a su celular va a interferir con la comunicación del cielo. Así es de que no vaya a ser que le hable el diablo. Póngalo en modo avión. Bien, estamos listos para comenzar después de esta introducción de la industria de la aviación. Abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo,
capítulo 6, versículo 3 al 10, por favor. La palabra del Señor dice: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esta es la Nueva Versión Internacional. Cuando yo leía esto y veía el versículo 6, dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Yo dije, bueno, ¿cuál será esas ganancias? Me deslumbró esa palabra que no lo había leído así tal cual, y me fui a buscar otras traducciones, algo que yo le recomiendo ampliamente hacer. A veces nos ayuda a entender los pasajes. La Biblia de las Américas dice: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La Reina Valera dice: pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. La Biblia Jubileo 2000 igual: pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Dos conceptos, y si esta palabra llevase un título serían estos dos conceptos: piedad y contentamiento. ¿Qué es la piedad? Usted me va a decir: una ciudad en Michoacán donde hacen carnitas y desde que usted llega huele a carnitas y huele a cerdo y venden carnitas muy ricas. No estamos hablando de la piedad de Cavadas, Michoacán. Estamos hablando de la piedad. ¿Qué es la piedad? Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el prójimo, actos de amor y compasión. Dice uno: wow. Justo como resumió Jesús la ley es la piedad: virtud que inspira amor a Dios, devoción por las cosas santas y amor al prójimo. ¿Y qué es el contentamiento? El contentamiento bíblico es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios, que produce el fruto de gozo, paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas. El contentamiento, el verdadero contentamiento de parte de Dios, no está basado en las circunstancias, sino en la forma inmutable de Dios. Siendo sinceros, la sociedad actual está basada en el egoísmo. Tenemos una necesidad insaciable de satisfacer los deseos que se nos van generando durante el camino. Usted puede ir por la calle y se encuentra con un montón de anuncios de mercadotecnia que le producen deseos de algo. Usted va a mediodía, 12, 1 de la tarde,
va por la calle y le ponen un espectacular, el calor así, de esos calores de septiembre, y le ponen el espectacular de una Coca-Cola con hielo. ¿Qué cree que genera eso en su vida? Una mal llamada necesidad que realmente es un deseo de calidad. Se me antoja una coca porque creo que la coca va a satisfacer mi sed. Las 2 de la tarde. Y créame, ahorita con las redes sociales todo está acomodado de tal modo que a ciertas horas te lleguen anuncios. Son las 2 de la tarde, te llega un anuncio de Carl's Jr. donde te ofrecen la hamburguesa más gorda y rechoncha del menú. Y con el hambre que tienes se te antoja cualquier cosa. La sociedad actual de eso se trata. Tratar de generarte cada día nuevos deseos y nuevos deseos que lo que hagan es que te desesperes por querer satisfacerlos. Dentro de las frases que mencionó Javier la semana pasada, los pongo en contexto. La semana pasada estuvimos, la semana antepasada, ¿verdad? Estuvimos con la visita de Javier Martínez, director del Movimiento 117. De las frases que él mencionaba, decía que le llama la atención que los jóvenes de esta generación están pasando una depresión similar a la que sufren los soldados después de una guerra, una depresión postguerra. Y el jueves por la noche, mi esposa y yo estábamos en la casa, no fue el jueves o el miércoles, no me acuerdo, y prendí la tele y estaba la película de Rambo, una película de macho alfa en Rambo First Blood, la primera película de Rambo. Yo no sabía, yo veía los Rambos y pues bueno, Rambo mata a todo mundo y anda por ahí por la guerra de Vietnam y toda esta parte. Y la primera película de Rambo está basada en una novela que se llama First Blood, que habla precisamente de un soldado que vive la etapa después de la guerra de Vietnam. Si usted entra en contexto, la guerra de Vietnam fue una de las derrotas más dolorosas para el ejército de Estados Unidos. Se metieron en un conflicto que creyeron que iba a ser fácil poder ganarlo, porque realmente el ejército de Vietnam no era lo suficientemente poderoso en armamento, pero conocían su terreno. Y fue una de las derrotas más dolorosas para el ejército de los Estados Unidos, porque incluso usaron armas biológicas y dicen que realmente lo que derrotó a Estados Unidos no fue Vietnam, sino fue la selva. Entonces hubo muchos soldados politraumatizados en esa guerra como tal. Y le contaba a mi esposa que ahí en Compostela ya falleció el señor. Vivió una persona que era sobreviviente de la guerra de Vietnam y no tenía prácticamente desde esta parte del brazo. Y el señor vivía alcoholizado todos los días, consecuencia de lo que fue el trauma de la guerra para este soldado. Y se retiró, se vino a México, pero realmente nunca volvió a tener una vida 100% cuerda por el impacto que representó la guerra de Vietnam para él. Si usted no ha visto Rambo 1, Rambo First Blood, este hombre protagonizado por Sylvester Stallone llega a una ciudad. Él viene ya en un proceso de depresión muy fuerte. Realmente agarró carretera, va buscando a cada uno de los que fueron sus compañeros y amigos en guerra, y se da cuenta que todos ellos han muerto, y el único que queda es él. Irremediablemente me llevó a relacionar esto con el profeta Elías. El profeta Elías, después de acabar con 850 profetas de Baal y de Acera,
en el Monte Carmelo, una gran victoria donde fuego del cielo consumió el holocausto, dice que él se sintió solo. Fue, caminó, se metió en una cueva y le dice: Señor, estoy harto, estoy cansado. Todos tus profetas, los que no se hicieron del otro lado, del otro bando, que se fueron con otros dioses, ya los mataron y estoy solo. Una depresión tremenda que entró en el profeta Elías, a pesar de la gran victoria que estaba pasando. La soledad en exceso es un detonador de la depresión. Asimismo, el cansancio se convierte en otro detonador de la depresión. Y sabes, la depresión es un tema muy actual. A mí me entristece mucho cuando escucho a personas que dicen que esos temas de índole psicológica no se pueden tratar dentro de la iglesia. Y tristemente muchos cristianos, y no solamente cristianos, sino también ministros y grandes ministros, están pasando por problemas de depresión. La semana pasada en la prédica les compartí un fragmento de una prédica de Marco Barrientos, y en general él menciona en la prédica la importancia de la relación y del discipulado. Dice: yo mismo en estos momentos acabo de pasar por un problema de depresión muy fuerte, que incluso me llevó a tener que necesitar ayuda psicológica y psiquiátrica. Y le decía yo a mi esposa, ahora que estuvo en la reunión de claves, y ver a otros pastores, conocer la situación de otros pastores, le digo: a veces yo también experimento este tipo de depresión como Rambo, ¿no? El ver cómo mis colegas de profesión, mis compañeros en esta guerra, porque cada pastor aún desde su lugar es parte de mi mismo ejército, es un soldado, y trabajamos para el mismo equipo, aunque ellos a lo mejor tengan un poco de doctrina diferente, un poco de forma de pensar diferente. En la mayoría de las cosas coincidimos, y cuando un soldado cae, realmente el ejército es afectado. Y el ver cómo muchos siervos de Dios, ignorando estos principios, se encuentran en situaciones complejas, decía: Dios, ¿qué está pasando? Y tristemente la depresión en estos momentos es un problema que no solamente está afectando al mundo, sino que está afectando a muchos cristianos. La depresión puede tener múltiples causas, las cuales pueden ser de tipo genético, biológico, ambiental y psicológico. Hay personas que genéticamente tienden a depresión. Si en su casa ha habido personas que han padecido depresión, aguas, porque muy probablemente haya una cuestión genética. Y usted me va a decir: ¿por qué? Porque hay muchos neurotransmisores, nuestro cerebro suceden muchas cosas y tenemos ciertas predisposiciones genéticas, así como usted puede tener una predisposición genética a la diabetes y dice: bueno, si en mi familia casi todos se han ido en pedacitos, pues me cuido porque hay una predisposición genética. Si en mi familia hay un problema acerca de obesidad, pues yo me cuido porque voy a tender a hacer eso, ¿sí? Cualquier enfermedad que usted ponga, hay ciertas predisposiciones genéticas, y la cuestión de la depresión no es ajena a esto. ¿Qué es lo que detona muchas veces la depresión? Eventos estresantes o traumáticos, como la muerte de un ser querido, puede ser un abuso sexual o físico, o incluso problemas financieros. Cuando estaba leyendo esta información dije: órale, hay personas que pueden caer a una depresión cuando experimentan problemas financieros.
Otra cosa que puede detonar la depresión es cambios importantes en la vida, incluso si fueron planeados. Por eso es que muchas veces hay una que se llama depresión postparto. ¿Por qué sucede esto? Porque es un cambio trascendental en la vida. Chicas solteras no se imaginan el cambio que representa en sus vidas tener un hijo. A veces lo esperamos con mucha ilusión, o lo contrario, no somos responsables con eso, con cuidar eso, y que no llegue un hijo en un momento a lo mejor en que no estamos esperando o no estamos preparados para eso. No nos imaginamos el cambio tan fuerte que representa. ¿Y cuántas mamás hay en este lugar? Bien, ¿les cambió la vida, mamás? A ver, levanten su mano las mamás. ¿Sí? ¿Les cambió la vida cuando llegó su hijo? Sí, enséñale eso a su hija, porque a veces no se dan cuenta. Bien. Problemas médicos como cáncer, dolor crónico o un accidente cerebrovascular, el consumo de drogas o alcohol, el aislamiento social, sobre todo en adultos mayores. Tenemos que ser muy responsables con nuestros ancianos. Cuando les vamos quitando cosas, cuando los vamos aislando, podemos generar una tendencia a la depresión. Antecedentes familiares de depresión, trastorno bipolar, suicidio o alcoholismo. También lo detonan los cambios hormonales. Todos los seres humanos sufrimos cambios hormonales. Algunas personas tienen, por cuestiones biológicas, mayores conflictos. También se genera depresión. Y curiosamente, a pesar de que la depresión puede afectar a cualquier persona, son las mujeres las más propensas a sufrirlas, incluso más que los hombres. ¿Qué tenemos que hacer entonces para prevenir la depresión? Se recomienda, anótelo, dormir lo suficiente y hacer ejercicio de manera regular. ¿Cuántos hacen todo lo contrario? Duermen deficiente y no hacen ejercicio. Levanten su mano. Bien. Y a veces nos preguntamos por qué nos sentimos así. Y dice que todo esto genera que los neurotransmisores necesarios para que nos mantengamos alejados de la depresión. Y bueno, usted me va a decir, ¿vine a escuchar la palabra de Dios o vine a escuchar una clase de psicología? No, usted vino a escuchar la palabra de Dios y de eso quiero hablarle. Mi esposa es una persona sumamente positiva. Si usted conoce a mi esposa, ella es, todo va a salir bien, ¿no? O sea, puede estar una tormenta y dice, se va a regar el campo. Y mi esposa tiene ese, yo bromeo con ella, si usted vio Intensamente, le digo, tú eres alegría. Tú todo lo ves así. Y le digo, yo siento que soy más miedo e ira. Somos diferentes y eso es bueno. Yo soy el menos optimista y el que más analiza los riesgos. Tiendo a ser melancólico y tengo una tendencia nata a la soledad. Y esto me ha llevado, lógicamente, a ser más propenso a la depresión y la ansiedad. Y puede sonar complejo, pero aún el pastor, rodeado de ovejas, puede sentirse solo. Y pocas personas realmente nos preocupamos por la salud emocional de los pastores. Un día yo también fui oveja y tampoco me preocupé mucho por eso, ¿no? O sea, uno se imagina que los pastores son personajes todopoderosos, ¿verdad? Que están bien cerquita de Dios y que no pueden pasar por ese tipo de situaciones. Y cuando te decía, cuando veía yo esta película de Rambo y pensaba en mis compañeros, decía, ¿cuántos de ellos alguna vez se sintieron solos? ¿Cuántos de ellos se dieron cuenta que no tenían quien los entendiera?
O al menos eso pensaron. Y te abro mi corazón como pastor. Uno a veces dice, ¿con qué persona me puedo acercar? ¿Con qué persona puedo platicar que realmente entienda la situación que estoy viviendo? Y como pastores estamos muchas veces tan preocupados por las necesidades que tiene la congregación, que nos damos cuenta que en la vida nos encontramos solos, ¿no? Y ha sido realmente un proceso en mi vida. Tengo algún tiempo para acá que ciertas situaciones, tanto en mi familia, en mi persona, en el ministerio, cuando escuchaba yo esta palabra de Marco Barrientos, me identificaba con las situaciones que estaba pasando él, ¿no? Con los problemas que estaba pasando, y cómo muchas veces no encuentra uno la ayuda donde la necesita. Yo le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo pasar por esta etapa? ¿Cómo puedo enseñar también a otros a pasar por esta etapa? Y la respuesta que Dios me daba venía en 1 Timoteo 6:6. Cuando, como te decía, lo leí en la Nueva Versión Internacional, no entendí de qué se trataba, pero al empezar a revisar otras traducciones, entendí que hay dos conceptos que te pueden ayudar a salir de la depresión, y es la piedad y el contentamiento. La piedad te lleva a pensar en el bien de otros. El contentamiento a ser feliz con lo que eres y con lo que tienes. Y sé que suena raro, pero también el pastor Paco se deprime, ¿no? Y durante la semana me encontré con uno de mis amigos de la infancia, y él ha estado pasando por problemas de drogas, problemas de drogadicción. Y en sus momentos donde está bien, compartimos un gusto que creo que lo cultivamos juntos desde chicos, que es el jugar básquet. Y llegué yo a las canchas allá en Compostela y me lo encontré, él ya se iba. Lo saludé, platicamos un ratito y aparentemente él se fue. Me fui yo a la canasta y de repente él llega corriendo y me dice, jugamos un rato y nos vamos. Está bien, le digo, yo vengo nomás una media hora, vente. Empezamos a jugar, empezamos a platicar. Él me habló acerca de algunas situaciones que estaba pasando en su vida, y entendí un poco el concepto de la piedad. Tenemos el concepto de la piedad como por piedad, deme algo, ¿no? O sea, como una forma de actuar de manera miserable. Pero realmente la piedad tiene que ver con acercarte y ver por el bien de los demás. Y ese momento, le digo, mi esposa me revitalizó. El poder dejar de preocuparme por mis propias necesidades y contemplar a otros que a lo mejor la están pasando peor que yo y que yo puedo ayudarles con una cascarita de básquet. Porque lo que realmente es valioso para otros es el tiempo que nosotros les dedicamos a ellos. Cuando regalamos nuestro tiempo, no solo ayudamos a otros, sino que generamos una ganancia para nosotros mismos. El principio del camino para salir de la depresión tiene que ver en pensar en lo que el otro necesita y no solamente centrarme en lo que necesito yo, no solamente en lo que yo quiero tener, en las cosas que no van como yo quisiera que fueran, sino pensar en las necesidades de los demás.
Cuando estamos deprimidos es en lo último que pensamos, en lo que necesita alguna otra persona. El Salmo 100, capítulo 1 al 5, lo hemos leído, lo hemos hablado muchas veces. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cantos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. El contentamiento, por su parte, tiene que ver con agradecer. Algo que nos roba la depresión es el agradecimiento. ¿Por qué vamos a agradecer si la vida que estamos viviendo no está en la condición que quisiéramos? Y biológicamente, una persona en depresión, su cerebro empieza a bloquear precisamente sustancias que generan agradecimiento. Una persona deprimida, perdóneme, es una persona en una etapa de mal agradecimiento, ¿no? Y no digo como una pedrada a usted, porque yo le dije hace rato que yo también paso por esos procesos. Incluso yo tiendo a ser, por mi propio temperamento, a lo mejor más que usted. Usted a lo mejor se identifica más con mi esposa, que es muy positiva, pero yo no. Cuando nosotros dejamos de ser agradecidos, comenzamos a tender a un proceso de depresión. Y desde la parte física, te doy este tip, este conocimiento. La gratitud aumenta la producción de los siguientes neurotransmisores. Ojo, por eso te estoy leyendo el contexto de la palabra. Entra por sus puertas con acción de gracias. La importancia del agradecimiento. ¿Qué es lo que genera biológicamente el agradecimiento? Serotonina y neropinefrina. Sé que a lo mejor no les suenan a nada estos neurotransmisores. ¿Qué es lo que hacen? Son las encargadas del estado de ánimo. Cuando usted inicia su vida agradeciendo, tendrá un mejor estado de ánimo. Otro neurotransmisor, la testosterona, que es la encargada de la reproducción. Cuando usted inicia su día agradeciendo, tendrá mayores ánimos a reproducirse. Los casados entenderán el chiste. ¿Bien? Probablemente le va a doler menos la cabeza, mujer, en la noche. Si usted tiene una actitud de agradecimiento, va a cambiar esas cosas que a veces distancian los matrimonios. Ojo. La oxitocina, que es la encargada de la cohesión social. Cuando usted vive una vida de agradecimiento, tendrá más oxitocina, la cual le permitirá poder relacionarse de mejor manera con otras personas. Otro neurotransmisor es la dopamina, que es la encargada de la cognición y el placer. El cortisol, que el cortisol es el que se encarga de los altos índices de estrés. Quiero que se dé usted cuenta de lo importante que es que usted a partir del día de hoy comience a tener una vida de agradecimiento.
Todo eso puede cambiar su vida, puede cambiar su estado de ánimo, sus ganas de tener una pareja, el relacionarse con otros, el tener placer, el no estar estresado. Todo eso puede cambiar el simple hecho de que usted inicie su día agradeciendo por lo que está pasando en su vida. Decir simplemente: gracias, Señor, porque pude despertar. Gracias, Señor, porque voy a comer frijoles otra vez. Pero hay mucha gente que ni para frijoles tiene. Señor, gracias porque me duele la rodilla. Pero eso quiere decir que tengo pierna, porque hay mucha gente que en estos momentos no tiene pierna. Gracias, Señor, porque a lo mejor tengo problemas financieros, pero tienen solución. Y como dicen por ahí, y si no tienen solución, pues menos te preocupes, ¿no? O sea, ya. Gracias, Señor, porque a lo mejor la relación con mi esposo, con mi esposa no van de la mejor manera, pero tengo pareja. ¿Cuánta gente hay que no tiene pareja y quisiera una? ¿Me explico? Físicamente hay una gran repercusión cuando tenemos un corazón agradecido. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. ¿Y qué quedamos que era la piedad? Amor para con Dios y amor para ¿quién? Para el prójimo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: si vas a ejercitarte en algo, ejercítate en la piedad. Y todo ejercicio conlleva disciplina. ¿Quién dice por la mañana me voy a levantar y voy a ir a correr con una alegría? Voy a dejar la cama que está tan cómoda, tan a gusto, para que me dé frío y salir a la calle e ir a caminar. ¿Quién lo hace? A lo mejor sí, o 2, 3 les gusta, ¿bien? ¿Ok? Pero la mayoría nos cuesta. Hacerlo con disciplina, crecer nos cuesta. Sí, por eso es que el apóstol Pablo dice: ejercítate. Si te ejercitas en algo que no es importante, ejercítate, haz con disciplina, practica con disciplina la piedad. Piensa en cómo puedo servir a otros. ¿Qué es lo que sé hacer? Y te ponía este ejemplo. Yo le digo a mi esposa: cuando yo me siento triste, me siento deprimido, lo único que realmente me genera un placer es ir a jugar. Me dice: ya es un refugio falso. A lo mejor, pues digo, pues a lo mejor sí, pero es lo que me genera un placer. Y cuando yo llego a la cancha, y me duele mucho cada vez que yo me encuentro a este amigo, porque este amigo un día estuvo en la iglesia, un día estuvimos ministrando juntos, y cada vez que yo lo veo, pienso en lo que pudo haber sido su vida si él hubiera estado con Cristo. Y como por religiosidad su mamá le dijo que no quería que estuviera en la iglesia, porque él era católico y cómo iba a dejar esa. Y cuando veo hoy su vida, yo me encuentro a ese amigo, digo: lo que pudo haber sido tu vida si hubiera seguido conociendo a Cristo. Y me duele cada vez que lo veo y lo encuentro luchando con esa parte, y me dice: ahí voy. Y lo único que te puedo regalar en estos momentos es jugar básquet, ¿no? Y me di cuenta que cuando yo hice eso, no solamente ayudé a su vida, sino que también
me ayudó la mía. Y ahí entendí lo que significa la piedad. Y como hay gran ganancia cuando tú practicas la piedad, el darte cuenta que hay otros que tienen más necesidad que tú y que tú puedes ser el camino para que ellos puedan satisfacer la necesidad que está pasando en su corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 18. Palabras del mismo apóstol Pablo. Dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuándo usted debe dar gracias? En todo. Y cuando yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué me siento así? Porque estás pensando más en ti que en los otros, y porque te has olvidado de ser agradecido. Y es complejo, porque a veces dice uno: ¿cómo? Hay momentos en donde te puedes sentir mal, pero ¿cómo puedes deprimirte cuando aparentemente todo va bien, no? O sea, seguramente tú conoces a personas que aparentemente todo va bien en su vida. Quizás están mejor que tú, ¿no? Dicen que la depresión existe en Hollywood y en la colonia más marginada del mundo. La depresión no es cuestión de circunstancias económicas, mucho menos. Y te haría esta pregunta: en estos últimos días, ¿qué tanto te has centrado en tu infelicidad? Y te digo, mi esposa es una persona muy optimista y ella siempre dice: pues decide ser feliz, ¿no? Yo digo: ay, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil pero qué difícil en la práctica, ¿no? Pero es la respuesta. O sea, a final de cuentas, la última decisión, lo que nadie nos puede robar, es cómo respondemos ante las circunstancias que están pasando en nuestra vida. Tú decides cómo es que respondes a ese último punto. Es lo que nadie puede robarte: la decisión de cómo vas a reaccionar ante lo que estés pasando en tu vida, sea bueno o sea malo. Tú vas a decidir. Tú vas a decidir si das gracias o si te quejas irremediablemente. ¿Es fácil? No. Hay veces que no es fácil agradecer. Hay momentos de dolor en la vida donde no es fácil agradecer, pero el Señor nos dice: den gracias ¿en qué? En todo. Y todo no es cuando me está yendo bien, todo es todo. ¿Y cuál es la forma en la que vamos a proteger nuestro corazón de la depresión? O la forma en la que vamos a salir de la depresión: cuando tenemos un corazón agradecido. Cuando estamos pensando en la necesidad de los otros antes, no antes que la nuestra, porque tenemos que ser felices, pero estar pensando en las necesidades de otros, en ayudar a otros, porque créeme, hay mucha gente
que necesita de nuestra ayuda. Está como el meme ese que ponen de una persona: ¿tú tienes un helicóptero? No, no tengo un helicóptero. ¿Eh? Y contesta el otro: ¿tú tienes galletas? No, no tengo galletas. Qué triste tu vida. Toma, te doy una galleta. ¿Hace cuánto que no agradeces a alguien por lo que ha hecho en tu vida? ¿Hace cuánto que no vas con tus papás y le dices: papá, gracias porque me has dado de comer durante estos 15, 20, 30 años? No sé si a los 30 todavía iban con sus papás, ¿verdad? Pero para allá vamos, dice, ya renovamos contrato. Como en el fútbol, hasta 2030 tiene su camisa. ¿Hace cuánto que no eres agradecido? ¿Hace cuánto que no le das gracias a Dios por lo que tienes? En una sociedad consumista como la que vivimos, es difícil ser agradecido. Siempre queremos algo mejor. Siempre tenemos el iPhone 15 y queremos el iPhone 16, que es exactamente lo mismo, pero queremos el iPhone 16 por una cuestión de estatus. Una sociedad donde nadie está conforme con su cuerpo. Que la gente hace hasta lo imposible, se inyecta, se mete cosas, se ponen botox, se ponen un montón de cosas porque no quieren aceptar la realidad que están viviendo, ¿no? Siempre quiero tener lo que tiene el otro. Ese tipo de sociedad en la cual vivimos nos orilla a convertirnos en personas malagradecidas y por ende en personas que tienden a la depresión. ¿Hay algo en tu vida por lo cual puedas agradecer el día de hoy? ¿Hay alguien por ahí cerca de contigo a la cual le podrá hacer bien que le agradezcas? Si somos sinceros, siempre hay cosas por las cuales agradecer. Y qué padre sería que el día de hoy saliéramos con esa actitud de dar gracias por lo que tenemos. Y Dios no nos va a dar, creo, algo mejor hasta que no aprendamos a agradecer lo que tenemos. ¿De qué va a servir? ¿De qué le sirve a Dios darte algo mejor? ¿No? Si no agradeces ni siquiera por lo que tienes. Ponte de pie, por favor.